La primera victoria de Jesús sobre las tentaciones de Satanás, como se describe en Mateo 4, versículo 1 a 11, marca el inicio de su camino de triunfos. Avanza, tomando control en dos dominios cruciales de Satanás, el espiritual, ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo 8, versículo 28 a 34, y el físico, curando enfermedades y pecados, como se ve en la curación del paralítico en Mateo 9, 1 a 8. Después de calmar una tormenta, Jesús y sus discípulos navegan por el mar de Galilea, llegando a la región de los Gerasenos, un episodio que se centra en Jesús, sin mencionar a los discípulos, según Mateo 8, versículo 28 a 34. Al desembarcar, Jesús se encuentra con dos individuos endemoniados, saliendo de las tumbas, cuya violencia impedía el paso. Ellos confrontan a Jesús, preguntando: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Cerca de allí, una gran manada de cerdos pastaba. Los demonios, anticipando su expulsión, suplicaron a Jesús que los enviara a los cerdos. Al conceder la solicitud, Jesús los expulsa. Los demonios entran en los cerdos, que se precipitan cuesta abajo y perecen en las aguas del lago. Los guardianes de los cerdos, en pánico, corren hacia la ciudad, relatando los acontecimientos, incluyendo la liberación de los endemoniados. Toda la ciudad se acerca a Jesús, y al verlo, le piden que se aleje de su territorio. Mateo, al narrar estos eventos, resalta la figura de Jesús, provocando la reflexión: ¿qué clase de hombre es este? Jesús, ahora en la Decápolis, una zona predominantemente gentil, lo que explica la presencia de los cerdos, continúa su misión, desafiando las fronteras entre lo divino y lo terrenal. El cerdo, un animal considerado impuro en las escrituras judías, específicamente en Levítico 11, versículo 7, y nuevamente en Deuteronomio 14, versículo 8, es rechazado por no rumiar, a pesar de tener pezuñas partidas. Esta narrativa nos lleva al pueblo de Gadara, situado a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, y a su región circundante, que incluye el pequeño pueblo de Garza, ahora conocido como Kersa o Kersei. Ubicada en la orilla oriental del mar de Galilea, esta área es tradicionalmente aceptada como el escenario del exorcismo realizado por Jesús. Al llegar a la región de los Gadarenos, Jesús se encuentra con dos hombres atormentados por demonios, emergiendo de las tumbas. Este episodio está detallado en Marcos 5, versículos 1 a 20, y Lucas 8, versículos 26 a 39, aunque Marcos menciona solo a un hombre endemoniado. En este lugar, Jesús se encuentra con un hombre poseído por un espíritu maligno, que residía en las tumbas y era incontrolable, incluso encadenado. Frecuentemente rompía las cadenas y grilletes, nadie podía someterlo. Gritando y autolesionándose con piedras, el hombre, al ver a Jesús, corre hacia él y se postra, suplicando no ser atormentado. Jesús, ordenando que el espíritu impuro abandone al hombre, pregunta el nombre del demonio, a lo que éste responde: Legión, ya que eran muchos. Los demonios, suplicando no ser expulsados de la región, ven una gran manada de cerdos pastando y piden a Jesús que les permita entrar en los animales. Jesús consiente, y los demonios entran en los cerdos, demostrando la compleja interacción entre lo divino, lo humano y lo natural. Al darles permiso, Jesús permitió que los espíritus malignos abandonaran a los hombres y se alojaran en los cerdos. En un movimiento frenético, aproximadamente 2000 cerdos corrieron cuesta abajo y se sumergieron en el mar, donde se ahogaron. Los cuidadores de los cerdos, en shock, difundieron lo ocurrido por la ciudad y los campos. La gente, curiosa, fue a verificar lo sucedido. Allí, presenciaron al hombre que anteriormente estaba poseído por los demonios, ahora sentado, vestido y en un estado mental saludable, lo que les causó temor. Aquellos que vieron el evento detallaron a los demás la transformación del hombre y el destino de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se alejara de esa región. Cuando Jesús estaba a punto de embarcarse, el hombre liberado de los demonios suplicó seguirlo. Sin embargo, Jesús lo alentó a regresar a su casa y a su familia, y a contar las maravillas que el Señor había hecho por él, y la misericordia que se le había otorgado. El hombre obedeció y comenzó a difundir por toda la Decápolis las obras de Jesús, causando admiración en todos. Multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y las regiones más allá del Jordán siguieron a Jesús, reconociendo la magnitud de sus actos. La situación era compleja, debido al comportamiento violento de los dos hombres,
anteriormente conocidos por su ferocidad, que impedía el paso de las personas. Estos hombres, temidos por la población, ahora mostraban un cambio radical. Los demonios, así como Satanás, rápidamente identificaron a Jesús como el Hijo de Dios, un título que los discípulos adoptarían posteriormente, a medida que comprendieran mejor su singularidad, como se revela en varios versículos de Mateo, donde es reconocido como el Hijo amado del Padre. Este reconocimiento por parte de los demonios marcó una victoria significativa sobre otro dominio de Satanás. Los espíritus malignos están siendo confrontados y sometidos en el ámbito espiritual. En contraste con los discípulos, los demonios reconocen claramente quién es Jesús, como se ilustra en el versículo 27. Sin embargo, este conocimiento no los convierte. Siguen siendo entidades malévolas. El odio que sienten por Jesús, a pesar del reconocimiento de su identidad, es una característica diabólica. La manera en que los demonios se dirigen a Jesús varía entre agresiva y suplicante, dependiendo del contexto. En Marcos 1, versículo 24, el enfoque es hostil y temeroso. El título Hijo de Dios se emplea en su plenitud, reconociendo a Jesús no solo por su poder, sino también por su naturaleza divina como el Mesías. La segunda pregunta de los demonios revela la comprensión de que serán eternamente torturados y rechazados, como se menciona en Judas 6. Al cuestionar a Jesús, admiten que Él es el ejecutor del juicio final en el tiempo predestinado, reafirmando la magnitud del título Hijo de Dios. La limitación impuesta por Jesús a las actividades demoníacas antes del tiempo establecido es una señal de que el reino de Dios se está acercando. Los demonios demuestran estar conscientes de un momento específico para el juicio de las fuerzas de Satanás. Preguntan a Jesús: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta presagia la inminencia del reino de Dios, así como la invasión y derrota de los bastiones de Satanás. A pesar de que el juicio final está reservado para el retorno glorioso de Jesús, como se indica en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34, los demonios suplican a Jesús que consienta con su petición, lo cual él hace después de concederles permiso. Los espíritus malignos dejaron a los hombres y se alojaron en los cerdos. Tan pronto como los demonios tomaron posesión de la manada, estos animales, en un estado frenético, se arrojaron desde un acantilado a las aguas del mar de Galilea. Esta situación paradójica, en la que los demonios buscaban evitar un castigo eterno, resultó en la destrucción de sus anfitriones terrenales. La aceptación de Jesús a la propuesta de los demonios se alineaba con sus propósitos. En primer lugar, liberó a los hombres de la posesión demoníaca. En segundo lugar, los cerdos eran considerados impuros por la tradición judía, convirtiéndose en un símbolo apropiado para los demonios. Y en tercer lugar, esta acción no interfería en el juicio final de los demonios. A diferencia del enfrentamiento de Jesús con Satanás en el desierto, donde cualquier concesión resultaría en desobediencia, aquí, Jesús utilizó la sugerencia de los demonios sin incurrir en pecado. Mientras que el enfrentamiento en el desierto fue un intento directo de inducir a Jesús al pecado, la situación en Mateo 8 no presentaba tal dilema. Los demonios rogaron ser enviados a una manada de cerdos cercana, una idea que no ofendería a los judíos, que veían a los cerdos y demonios bajo la misma luz negativa. Jesús, enseñando sobre el discernimiento, aconsejó a sus discípulos a no desperdiciar sus tesoros, como se cita en Mateo 7, versículo 6. Por otro lado, Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 22, describe a los falsos como aquellos que regresan a sus prácticas impías. La orilla este del mar de Galilea, una región gentil, no albergaba una manada salvaje, sino cerdos criados para el comercio. La pérdida de esta manada significativa, estimada por Marcos en alrededor de 2000, causaría un gran perjuicio a sus dueños. Esta escena ilustra la complejidad de las interacciones entre lo espiritual y lo material en el ministerio de Jesús. En el episodio relatado en Marcos 5, versículo 13, la solicitud de los demonios para poseer a los cerdos lleva una intención destructiva adicional. Estos seres, conocidos por causar sufrimiento a la creación divina, buscan intensificar la oposición a Jesús y su incursión en el territorio de Satanás, como se ejemplifica en Mateo 17, versículos 14 a 20. La consiguiente muerte de los cerdos incita a los gentiles locales a pedir la partida de Jesús, según Mateo 8, versículo 34. Tal reacción evidencia una preocupante inversión de valores
donde la liberación del dominio demoníaco debería ser motivo de celebración. Contrario a la expectativa, un comentarista señala que históricamente, la humanidad a menudo ha rechazado a Jesús, prefiriendo sus propios intereses mundanos. Jesús opta por no aniquilar a los demonios, permitiendo que el mal persista temporalmente, hasta que un día sea definitivamente corregido. Aunque Mateo no detalla el desenlace del exorcismo, Marcos y Lucas relatan que el hombre de Gerasa liberado imploró seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús lo alienta a regresar a su hogar y compartir las maravillas realizadas por Dios, como se narra en Lucas 8, versículos 38 a 39, y Marcos 5, versículos 18 a 19. Deseando emular a los discípulos, el ex endemoniado recibe instrucciones de testificar entre su propia gente, convirtiéndose en un heraldo de Cristo en su tierra natal. La pérdida de los cerdos, descrita en los versículos 33 y 34, revela las verdaderas prioridades de los habitantes locales, que valoran más a los animales que la liberación espiritual. Este hecho se destaca en Mateo 8, versículo 34, demostrando la inclinación pecaminosa de la humanidad. El milagro de Jesús, expulsando a los demonios y causando la muerte de los cerdos, despierta indignación en la comunidad, que se vuelve contra el Salvador. Este episodio refleja el conflicto entre los valores espirituales y materiales, resaltando la resistencia humana a la intervención divina. La preocupación principal de los habitantes de la región de Gerasa era el impacto económico y la posible pérdida comercial resultante de los eventos presenciados. Mostraron más interés en la prosperidad financiera que en la salud espiritual. Confrontados con la presencia de Jesús, solicitaron que se alejara, reflejando sus prioridades materiales sobre las espirituales. Esta actitud, desafortunadamente, no es inusual. A menudo, las personas se acostumbran al pecado, reacias a enfrentar la intervención divina, especialmente si esto significa renunciar a placeres o ganancias percibidas. La adherencia al pecado es una de las actitudes más perjudiciales que se pueden tener. El desenlace de esta narrativa es revelador en su significado amplio, demostrando que la obra de Jesús trasciende fronteras étnicas, dirigiéndose también a los gentiles. La oposición a Jesús no se limita a un grupo específico, está definida por la respuesta individual a Él. La resistencia a permitir que Dios elimine el pecado, especialmente cuando implica una pérdida financiera o de placeres, es un tema recurrente en las Escrituras. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos mundanos y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús enseña sobre la imposibilidad de servir a dos señores, destacando que la dedicación al pecado y la búsqueda de riquezas pueden alejar a una persona de Dios. El episodio de los Gadarenos, donde los residentes prefieren su economía porcina a Jesús, es emblemático de este conflicto entre lo material y lo espiritual, un tema recurrente en las Escrituras, en el cual los individuos a menudo optan por intereses terrenales en detrimento de los valores espirituales. En su carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo alienta a los seguidores de Cristo a no adoptar los estándares mundanos, sino a buscar una transformación espiritual a través de la renovación de la mente. Tal cambio es esencial para comprender y seguir la voluntad divina, enfatizando la importancia de luchar contra el pecado y la necesidad de un cambio interior en el cristianismo. En el Nuevo Testamento, la extensión del ministerio de Jesús a los gentiles es un punto clave, como se aborda en Efesios 2, versículos 11 a 18. Este pasaje destaca cómo Cristo unificó a judíos y gentiles, formando un nuevo pueblo bajo su gracia. Esta inclusión demuestra la amplitud del amor y la misericordia de Dios, que trasciende todas las barreras étnicas y culturales. Así, la resistencia al mensaje de Jesús se retrata como una cuestión del corazón y no de origen o etnia. Mateo enfatiza que la oposición a Jesús va más allá de las divisiones raciales y culturales. En Hechos de los Apóstoles, vemos el Evangelio traspasando fronteras judías, alcanzando una variedad de culturas y pueblos. En Hechos 10, la visión de Pedro revela que el mensaje de salvación está destinado a todos, no solo a los judíos, llamando a personas de todas las procedencias a arrepentirse y volverse hacia Dios. El episodio de los Gadarenos y las lecciones que de él emergen subrayan un principio central del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están accesibles para todos. El verdadero desafío radica en la vacilación humana para renunciar al pecado y seguir a Cristo.
Esta realidad convoca a los cristianos a examinar sus vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Para concluir, reflexione sobre la siguiente pregunta: ¿cuándo sintió la presencia de Dios por primera vez? Comparta en los comentarios e inscríbase en el canal para más contenidos. Siéntase libre de explorar otros videos del canal. Que Dios te bendiga.